apreciados participantes, les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad daremos a conocer lo que corresponde con el tema de derivadas, que es la unidad número 3 de la unidad curricular Cálculo 1. Allí pues vamos a conocer lo que es la definición y lo que corresponde a cálculo. Bien. Iniciamos con que la definición de la derivada de una función viene a ser el límite. El límite que tiende h a 0, donde f de x más h menos f de x sobre h se llama la derivada de f en x. Por supuesto está si en este caso existe como tal el límite. Y se denota también como de f, o se lee, en este caso f, f' de x o de f, la función, la derivada de f con respecto a x. Bien. Una función es derivable o diferenciable en x si existe su derivada en x, llamándose derivación al procedimiento para calcular la derivada. Es muy importante también tener en cuenta que la derivada de una función también es una función. O sea que nosotros, dependiendo de las diferentes variables que encontremos en una función, por supuesto, allí vamos a ver cómo es el procedimiento para derivar, ¿ok? Aquí, por supuesto, estamos utilizando a través de esta fórmula, ¿verdad? La definición de la derivada a través del límite, ¿ok? Las denotaciones que se usan más comúnmente para denotar la derivada de una función son como las que mostramos aquí. Derivada de y con respecto a x, que es la más común, la que estamos aquí señalando. Tenemos también y', ¿sí? Tenemos también esta otra denotación, esta tercera denotación. Tenemos también esta otra, ¿verdad? Hay mucha bibliografía que la coloca así, ¿verdad? Y bueno, lo que esta y' es f' de x. De igual forma, así. Entonces, ¿cómo la vamos a encontrar en la bibliografía o en los libros o los documentos que vayamos a consultar directamente a través de internet? La vamos a encontrar así. Derivada de y con respecto a x, que sería esta primera, prima de y, ¿verdad? O y f' de x. Bien, no quiere decir que si la encontremos así, tampoco, o sea, las más frecuentes serían estas, una, dos y la última, ¿ok? Introducida esta notación, entonces, derivada de y con respecto a x es igual al límite de delta x que tiende a 0, donde delta y sobre delta x, si y solo si y es igual a f de x. Entonces, como lo vemos aquí, prima de y, bien, y prima de derivada de y con respecto a x, que es lo mismo, es igual a este término que tenemos aquí, que viene a ser igual a la misma definición que ubicamos allá en la lámina anterior. ¿Sí? Bien. Lo único es que aquí S delta X va a tender a 0, donde f de X más delta de X menos f de X sobre delta de X. Entonces, se expresan de esta manera. Entonces, así es como nosotros vamos a denotar, ¿verdad? O a encontrar cualquier tipo de notación en cualquier bibliografía.
Bien, entonces, puesto que la derivada f' y la pendiente de la recta tangente a la gráfica f de estas ambas están definidas por el límite donde h tiende a cero. F de x más h menos f de x entre h. Entonces, allí es para calcular directamente lo que corresponde a f' de x. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de sustituir. Bien, cuando vayamos a sustituir, dependiendo de la función que nos estén dando, ¿verdad? Nosotros obtendremos a través de esta definición la primera derivada. Entonces, en ese momento tenemos que tener mucho cuidado al momento de sustituir. De todas maneras, esto es de ejercitar y en la plataforma, en el aula virtual, aparecen varios ejercicios resueltos. Es muy importante que ustedes revisen ese material y cualquier duda pregunte por el foro de dudas que está ubicado en la unidad, en este caso la unidad número 3, en la pestaña donde dice dudas de la unidad número 3, ¿verdad? O también por mensajería interna. Bien, continuamos. Derivada de funciones algebraicas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos lo que, y aquí es donde vamos a desarrollar lo que es la regla de la cadena. Entonces, aquí es prácticamente, cuando decimos la regla de la cadena, prácticamente es utilizar la sustitución, ¿ok? Entonces, aquí, si y es igual a f de u, donde es una función diferenciable de u, y u es igual a g de x, es una función diferenciable de x, y es igual a f de g de x, que es una función diferenciable de x. Entonces, aquí, en este caso, quedaría así. De y, derivada de y con respecto a x, ¿verdad? De y con respecto a u, de u con respecto a x, donde aquí, en este caso, estamos como sustituyendo, en este caso, la derivada de u, para poder, pues, que se obtenga la semejanza de este diferencial, ¿ok? O el equivalente a esto que tenemos aquí, derivada de toda esta expresión, ¿verdad? Que sería g de x, la función de g de x con respecto a x es igual a la primera derivada de u por la primera derivada de x. Bien, entonces, de esta forma es como la vamos a encontrar. De todas maneras, nosotros vemos aquí lo que es las reglas de derivación. Tenemos que en las funciones siguientes, u, b y w, son funciones derivables de x. Entonces, tenemos que la primera, la derivada de una constante siempre va a ser 0. La derivada con respecto a x, o sea, en este caso de una función, va a ser igual a 1. Bien, aquí la derivada de una suma, ¿verdad? Y es lo que tenemos aquí expresado con respecto a x, u más b, es igual a la derivada de u con respecto a x más la derivada de b con respecto a x. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí cuando tenemos una constante y una derivada? O sea, un coeficiente y un término. Que este término u puede ser un polinomio. Entonces, es sacar, en este caso, la c, que es una constante, o el término, ¿verdad? Y derivar u con respecto a x. Tenemos de igual forma aquí cuando es multiplicación. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, sería u
por la derivada de b con respecto a x más la derivada de u con respecto a x por b. O sea, primero se deriva uno por la multiplicación del otro término, del primer término por la derivada del segundo término, más el último término por la derivada del último término por del primer término por el último. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la derivada de una división. Entonces nosotros tenemos que aplicar esta fórmula. Es la derivada del en este caso, el denominador multiplicado por la derivada, la primera derivada del numerador, menos el numerador por la primera derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Ojo, no se habla de derivada en el denominador. Bien, se habla es el cuadrado del denominador. Por supuesto, el término de b debe ser totalmente diferente a cero. Bien, ok. ¿Qué tenemos cuando hablamos de la derivada número, en este caso, 7, que viene a ser cualquier polinomio? Entonces, x a la n. Entonces, el n baja y se dice x de n menos 1. Por decir algo, si fuera aquí x a la 6, sería 6x 6 menos 1 sería 5. ¿Cómo sería el término? O la de primera derivada sería 6x elevado a la quinta. Y por el último, en este caso el octavo, que tenemos de igual forma, por la derivada correspondiente, que sería como la sustitución. Entonces es lo mismo. N menos 1 por la primera derivada de U con respecto, en este caso, a E. Entonces, estas son derivadas o inclusive ya existen tablas ya con estas derivadas, ¿sí? Serían derivadas muy utilizadas que al momento de que vayamos avanzando y el grado de dificultad de cualquier tipo de ejercicio, estas derivadas deben ser conocidas. Por supuesto, al momento de desarrollar, es muy importante saber de dónde viene, ¿sí? El origen o cómo se desarrollan o llegar al resultado, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejercicio, dos ejercicios. Entonces, tenemos calcular la derivada de la siguiente función. Entonces, si observamos aquí, nosotros tenemos una división de dos polinomios. Podemos también ver en esa función, ¿sí? Que el numerador es de grado 2 y el denominador es una recta. O sea, que el de arriba es una parábola y el de abajo es una recta de por sí. Al observar nosotros podemos inclusive simplificar. Si podemos simplificar a través de factorización, perfecto. Podemos ya ir a medida de simplificar antes de aplicar, por supuesto, la primera derivada. Pero como aquí no podemos simplificar, automáticamente ubicamos la fórmula de la derivada de división. ¿Sí? En este caso, si nos vamos a la tablita anterior, de la división es el número 6, ¿ok? Entonces, aquí es donde lo aplicamos. Entonces, aquí podemos decir que U puede ser X al cuadrado más 3X y B va a ser X más 1. Nada más es sustituir, decimos que la primera derivada, entonces acuérdense, el X más 1, que es B, ¿sí? Por la derivada de U. Aquí es la derivada de U, que es X al cuadrado más 3X, menos
el término de u más la derivada del denominador, que en este caso sería x más 1. Y el denominador se eleva al cuadrado. O sea, b, que equivale a x más 1, lo elevamos al cuadrado. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de derivar. Entonces, este término lo colocamos aquí idéntico, x más 1. Ah, pero me están pidiendo la derivada de x al cuadrado más 3. Ah, la derivada de x al cuadrado, acuérdese que si tenemos un numerador, en este caso un exponente, en este caso 2, el 2 baja, queda x, 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, o sea que queda 2x, x elevado a la 1, y x elevado a la 1 es x, más, aquí, x está elevado a la 1, ¿sí? 3x elevado a la 1. Si digo, el 1 pasa para acá a multiplicar el 3, sería 3 por 1, 3. Pero x elevado a la 1 menos 1, 1 menos 1 es 0. X elevado a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, da 1 multiplicado por 3, eso es 3. ¿Sí? Y es lo que tenemos aquí. Menos x al cuadrado más 3 más 1. Y aquí quedaría x, quedaría 1. Como es constante, dijimos que 0 más 0 es todo ese término. Entonces quedaría por 1. Entonces, aquí quedaría todo este término menos x al cuadrado más 3x por 1. Sería cuestión de multiplicar. 2x por 2x es 2x al cuadrado, más, en este caso, 1 por 2x quedaría 2x, más 3 por x, 3x, más 3 por 1, 3, menos x al cuadrado, menos por más, da menos 3x. Bueno, agrupo, el de abajo no lo he tocado, queda igual, x más 1 elevado al cuadrado, lo coloco igual, y aquí ¿cómo quedaría? X al cuadrado, 2x al cuadrado, menos un x al cuadrado, más 2x más 5x, quedaría, ¿qué? 2 más 3, 5x menos 3, quedaría 2x. Y quedaría el término 3, que sería solo, no tiene acompañamiento de x. Entonces quedaría que la primera derivada, x al cuadrado más 2x más 3, sobre x más 1 elevado al cuadrado. Bien, tenemos este otro ejercicio. Quedaría, lo que necesitamos es hallar, de igual forma, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar la primera derivada. Por supuesto, utilizando la ecuación. Ah, nosotros decimos que si esto es raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, esto si lo paso a término de exponente, ¿verdad? O aquí quedaría un medio. Entonces, sería cuestión de sustituir, ¿sí? 1, x al cuadrado más 3 elevado a la 1 medio. Ok. Ah, pero yo quiero que este término pasarlo como numerador. Entonces, si yo este término lo paso como numerador, quedaría la misma expresión, pero en vez de ser positivo, pasa a ser negativo, menos un medio. Entonces aquí vamos sustituyendo, ¿verdad? Aquí en este caso sustituimos y decimos, n es igual a un medio
y u es igual a x al cuadrado más 3x. Entonces, la derivada de y con respecto a x, para sustituir esto, ¿cómo quedaría? Este término pasa a multiplicar un medio x al cuadrado más 3x menos un medio menos 1. ¿Sí? Por la derivada de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda menos un medio que multiplica a este término, ¿sí? Más 2, si yo hago la sumatoria de todo esto, da 2x más 3. Y bueno, al momento de sustituir, ¿sí? Como me queda un medio, ¿verdad? Aquí me queda, como esto está negativo, este puede pasar a denominador. ¿Bien? Entonces quedaría igual a menos que multiplica a ese 2x más 3, ¿sí? Así lo vemos en el paréntesis, ¿sí? Sobre 2 que multiplica a x al cuadrado más 3, todo elevado a la 3,5. Si yo lo paso como raíz, quedaría 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 elevado todo este término a 3. ¿Ok? Acuérdese que cuando tenemos nosotros exponentes, en este caso fracciones, son raíces expresadas en raíz. ¿Bien? Ok, entonces este es el resultado de la primera derivada de esta función. Bien, muy importante tener en cuenta, por supuesto, los casos de factorización para poder simplificar y más cuando son polinomios. Y muy importante tener mucho cuidado al momento de multiplicar los signos. Porque allí, por ejemplo, si tenemos aquí, como en este caso, tenemos signos negativos y si multiplicamos mal esos signos, por supuesto el resultado nos va a dar error. ¿Ok? Bien. Bueno, no se conectó ninguna persona. En el aula virtual, acuérdense que hay ejercicios resueltos. Esta es la semana de la evaluación número 3. Todavía no la he subido. En el transcurso de hoy o más tardar mañana, ¿verdad? Estaré subiendo la actividad. Si se alarga, por decir algo, en este caso como no la he subido, es probable que se alargue hasta el día lunes, Dios mediante. ¿Ok? Bien, estaré atenta a cualquier duda, inquietud, ya saben, por el foro de dudas o si no, por mensajería interna. Bien, gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.